¿Ya superaron los problemas? Bien. Sí. Entonces tenemos que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Gracias. Pero aquí la única condición es la fuerza debe ser perpendicular al área aplicada. ¿Ok? Entonces debe ser perpendicular al área aplicada. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, si yo tengo aquí una superficie, ¿ok? Con la fuerza viene siendo, está aplicando, te va a pegar. está aplicando esto y el área viene siendo. Te va a morder el dedo. Te puedo morder, Entonces esto debe ser perpendicular, 90 grados. ¿Sí? Para que se pueda adquirir una presión. Entonces la P es la presión. ¿Sí? Entonces eso sería igual a presión. Y como les dije, está en pascales. ¿Ok? Que viene siendo newton sobre metro cuadrado. Entonces, eso sería la manera de ver la presión. ¿Okay? Entonces, básicamente es que si el área es, puedo decir, si la fuerza es muy grande, que en la misma área, pues la presión va a ser mayor, ¿verdad? ¿Okay? Si aplicamos una fuerza muy grande, la presión va a aumentar. Si disminuimos la fuerza, pues la presión disminuye. Ahora, el área es al revés. ¿Sí? Entre más grande sea el área, menor la presión. ¿Okay? O sea, entre más grande cobramos, si el área que queremos presionar es menor la presión. Si el área es muy pequeña, la presión es muy alta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo estoy poniendo aquí, vamos a decir un ladrillo, ¿sí? Okay, un objeto así, de este tamaño, y lo pongo dentro de esta parte de aquí, tiene la misma masa, ¿ok? Entonces quiere decir que el peso de la fuerza que está aplicando, lo está aplicando en el área, vamos a decir esta área que está aquí, ¿va? En la parte de abajo, ¿ok? ¿Sí? Y va a ser una presión de cierta cantidad. Si yo este mismo ladrillo lo hago, pero lo pongo en forma acostada, ¿sí? Como tenemos mayor área, ¿okay? Déjalo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sería menos la presión, ¿ok? Porque tenemos mayor área, ¿sí? No lo pensé, fíjate. ¿Ok? Quiero saber pluma. Entonces, yo por lo menos Ingeniero. Muy bien, ingeniero, muy bien. Ok, vamos a poner que tenemos nosotros esta parte de aquí. Si nosotros vemos, si yo pongo por ejemplo, tengo un ladrillo, ¿verdad? De cierto tamaño, tanto grueso, etc. Tengo ahí el ladrillo con borrador. Si yo el borrador, sí, lo pongo de una manera, de esta manera lo apoyo, por ejemplo, en la arena, sí, lo que va a hacer es, me va a dejar marcado cierta cantidad, ¿va? ¿Ok? Y debe ser mucho mayor, más profundo que si yo lo tengo así, que si yo lo tengo acostado. Porque el área es mayor, es el área donde estamos nosotros aplicando el peso del borrador, es mucho mayor, ¿sí? Por lo tanto, toda la fuerza, presión, se va a esparcir por todo el área, ¿ok? Entonces, como se esparce por todo el área, entre mayor área sea, pues es menos presión, ¿ok? ¿Sí queda claro? Y si yo lo pongo al revés, pues va a ser menos el área, o sea, nada más es un pedacito el que yo estoy poniendo, ahí estoy poniendo todo el peso, por lo tanto, la presión es mayor, ¿ah? ¿Sí? Entonces, si nosotros llegamos a hacer que sea un punto nada más, pues como en este caso, si el área es muy pequeña, ¿sí? Como si yo estoy aplicando toda la fuerza en un área muy pequeña, pues ahí la presión sería mucho más grande, ¿ok?
Entonces, así es como, como podríamos ver esta ecuación, ¿verdad? O sea, entre mayor sea el área, menor va a ser la presión que estamos aplicando, ¿no? ¿Tiene alguna relación la presión con la tensión? Porque la tensión se puede referir a la presión que se ejerce sobre una cuerda y un cuerpo. No, Mercedes, no. Tú bueno. gente de veras. Salte, mira, ve la puerta, salte. No, la presión se refiere básicamente a lo que un cuerpo está ejerciendo sobre otro, ¿no? Pero por ejemplo en este caso, sí puede ser que cuando estás cargando una cuerda y además tienes un solo punto, pues ahí es toda la fuerza, la presión que estás aplicando sería muy alta. Pero tiene algo. Esa fuerza tú la separas en más cuerditas, por ejemplo, al final, pues ahí ya se separaría y cada presión sería diferente y cada uno se dividiría. Pero tiene semejanza, ¿no? Sí. O sea, Déjame, son mis dudas, no las tuyas. Espero se esté grabando esto. Es diferente, por ejemplo, tienes aquí nada más un solo punto. Ajá. Y entonces toda la presión, por decirlo así, está aplicada hacia un punto. En el solo punto. Pero si tú ya vas y lo separas en estos diferentes, entonces va a ser una presión dividida. Okay, ¿Ya? Okay. Sí, gracias. Esto puede ser, esto es para cuestión de los sólidos, ¿verdad? Cuando son sólidos, eso es lo que ocurre, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, cuando en las personas que hacen los factores hay que poner los clavos en la cama y todo eso, o sea, ellos se pueden acostar fácilmente y los clavos. ¿Por qué no se cierran tanto los clavos? Porque la presión se distribuye entre todo el área, ¿va? Porque todo el área de clavos, una cama de clavos. ¿No has visto una o sea, es una, por decir así, tipo truco lo que ponen una cama de clavos y uno se acuesta ahí, ¿verdad? Puede acostarte ahí, no pasa nada. Pero ¿por qué no pasa nada? No pasa nada porque la presión se distribuye entre todo el área, ¿ok? Si nomás fuera un solo clavo y se quieren entrar, pues ahí sí lo va a atravesar, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque toda la presión ahora sí está en un solo punto y ahí sí ya se va a atravesar. Entonces, esa es la diferencia entre que sea el área mucho más grande a un área mucho más pequeña. ¿Ok? ¿Diga claro eso? Sí. Muy bien. Ok, eso sería en cuestión de los sólidos, ¿verdad? Los sólidos pasaría de esta manera y después vamos a ver con los líquidos que nos pasan. Maestro, ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Esto, estoy viendo cómo es que se mantiene. O sea, viendo esto pero pues estoy. Nomás lo hice así porque sí. Ayuden a No porque supiera que estoy haciendo. ¿qué pasó, Holmes? ¡Órale, sí! Ese. Dale, calmado, Holmes. ¡Órale, sí! ¿Tienes otra tapita? ¿De qué? De eso, igual a eso. No. Nada parecido. Todo roto. Orienta a la izquierda por la derecha. Una orden de tacos, papá. Sin cebolla, por favor, no huele tanto. Ok, por ejemplo, sería ejemplo, vamos a ver un ejemplo de eso, rápidamente. 240. No se haga pedir eso. 240. Vaya a pedir 240. Calcular 240. la presión. No completo. Tiene que estar con los 3 pedidos y Qué bueno. Es el último curso. Vas a escuchar a aquellos hablando, aquí gritando. La clase, bien, gracias. Es que el profe habla muy bien. Bueno, no muy bien, pero fuerte. Se va a escuchar. Maestro, me Creo está yo. golpeando mientras lo está Mercedes, me da miedo. Me está golpeando. Te voy a dar un polvo tío para que me tengas miedo, Tengo miedo, ¿Qué pasa el plano aquí? Se duerme. Enfoque. Notas. Mira las notas. Qué bueno que lo pusiste. Ejemplo, que la presión que ejerce un objeto de 20 kilogramos sobre una superficie de 2 metros por 3. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que calcular el área. ¿Sí? Pero estamos ejerciendo el área, va a ser
igual a 2 metros por 3, serían 6 metros cuadrados. ¿Ok? Sí. Y el peso de esto sería la masa por la gravedad, que viene siendo 20 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería ¿cuánto de aquí? 2, 16, 18, 19.62 newtons. ¿Ok? Profe, está en la uni, profe. Por favor. ¿Qué pasó, profe? 19.62 newtons. No, está mal. Entonces la presión que vamos a hacer aquí, y esta es la fuerza. La Profe, fuerza viene siendo profe, son, 9.62 newtons. no, está mal. Está mal. ¿Cuánto es? Son 196. 196.2, perdón. Es que es 20, ¿no? Sí, es que es 20. Vamos. Uy, duele. Ya, profe, necesitamos ir a comer porque... 196.2 newtons. Esa es la fuerza que estamos toca una aplicando sola. al área. ¿Qué? ¿Ok? Nos toca una sola hora. Entre 6. ¿De qué? Por lo tanto, tenemos que la presión que va a ejercer va a ser igual a la fuerza del área y van a ser 196.2 newtons entre el área que son 6 metros cuadrados. 32.7 32.7 pascales. pascales. Sí, Ok, ya. ya está. ¿Sí? Recuerda que todo tiene que estar en newton, kilogramos, metros, ¿sí? Para poder tener esta unidad de pascal. ¿Ok? ¿Ya vamos a salir? Hoy es hora. Son las 10:20, pero no sé qué hora son. ¿A qué hora salimos? Faltan 10. ¿Ya vamos a salir? Es que se llena bien feo, profe. Debería estar ahí. No, hombre. Un día compre una ensalada ahí, profe. Sale cara, pero está buena. Pero hay que lidiar con todo. Esto es en cuanto a los sólidos, ¿verdad? Los líquidos. Ok. Perdón, este es los líquidos. Este dijimos que vamos a ver los. En este caso serían los. ¿Qué fue ese maestro? ¿Qué fue qué? Sí, déjame ver. Sí, líquido. Fue agradecido, mejor. Sí, ok. No, se llaman. Esos son los sólidos, ok. Los fluidos, más bien. Los fluidos, que pueden ser dijimos líquido o agua. Estos sistemas son un poquito más diferentes porque abarcan todo el recipiente, ¿ok? Y la presión va a ser en torno a todo el recipiente que lo esté conteniendo, es la misma presión en todos lados, ¿ok? Y es lo que vamos a estar nosotros trabajando en esta parte. Entonces, para los fluidos, No sé. ¿sí? Porque tiene gomita. ¿De qué? Nada. Batalla, tú batalla. Batalla. Sí, tú batalla. Tú batalla. Bueno, ¿Tienes un borrador? ¿El borrador? Ya guarda tu televisión, Mercedes. no tan grosero. Se parece al mío. Los fluidos ejercen la presión. Ah, bueno, te voy a prestar el borradorcito. Quiero grabarlo. En todas las paredes. No se ve tan bien, no sé. ¿Qué? Televisión en alta definición. Recipiente HD. que lo contiene. Tiene cablecom. Sí, claro que son. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un gas, ¿sí? Si tenemos un gas, la presión que va a ejercer va a ser la misma, ¿sí? Fluido. En todas las paredes, ¿va? Esa sería la presión. La presión P estaría ejerciéndola en todo el recipiente. Y tenemos, por ejemplo, un líquido. Igual la presión estaría ejerciéndose en todas las paredes
del recipiente, ¿ok? ¿Ok? Y entonces en un líquido también tendríamos esa conveniencia, ¿va? ¿Ok? Porque que dice arriba, ejerce una presión. Sí. O ejerce la presión. Ejercen la presión. Ejerce la presión. Ejerce la presión en todas las paredes del recipiente. Órale, Ricardo, síguele, ¿Ok? síguele. Queda maestro, ¿sí? ¿Cómo tiene otro? Profe, falta 5 minutos. Ok, eso sería parte de lo que podríamos ver. Otra situación aquí acerca de la presión y de los líquidos. Por ejemplo, este sería un gas, un líquido. Es que si yo tengo, voy a poner aquí. ¿Una tubería? Vamos a poner que yo tengo lleno aquí diferentes contenedores, ¿ok? De un líquido. Esa es una botella abierta. ¿No? ¿Quién es? ¿Quién habla? Es el borradorcito. Ok, vamos a poner que tengo yo diferentes tipos de contenedores, ¿verdad? ¿Quién me habló? ¿Quién sabe? Diferentes tamaños, ok. Tengo lleno aquí este contenedor. La presión que yo tenga en un punto de, ahorita vamos a estudiar esto más adelante, pero nomás para que vean la característica aquí. La presión que hay aquí es la misma en todos los recipientes, ok. Si yo pongo aquí la presión 1, aquí está presión 2, presión 3, presión 4. Ok, si está a la misma altura, si vamos a poner aquí la altura esta, por ejemplo H, ¿sí? Si todos están a la misma altura, las presiones van a ser iguales. Ok, entonces presión 1 es igual a presión 2, igual a presión 3, igual a presión 4. Este fenómeno lo podemos ver si tenemos varios recipientes de la misma altura, pero todos tienen la misma presión en esa altura. ¿Ok? Lo vamos a ver en diferentes alturas, pero por lo pronto esta es una característica de este tipo de los líquidos, por ejemplo. ¿Ok? Otra característica de los líquidos, ¿sí? Si lo vemos aquí en un tanque, si yo hago varios edificios y está lleno, ¿ok? Entonces si hago un orificio aquí, otro orificio aquí y otro orificio aquí, este va a tener menos presión, este más presión y el último más presión. ¿Ok? El que va a tener menos presión es, por ejemplo, presión 1, presión 2, presión 3. ¿Okay? Este va a tener menos presión, este va a tener más presión todavía y este va a ser el que tiene la mayor presión. Entonces la presión es mayor que la presión 2 y la presión 2 es mayor que la presión 1. ¿Ya salimos? ¿Okay? Por la altura, básicamente. Oh. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar problemas de este tipo en la próxima clase en cuestión de cómo se mide presión y todo ese rollo, ¿ok? Fenómenos de este tipo. Entonces, más para que sepan que hay diferentes características aquí, ¿ok? Sí, profe. Bueno, Deben tomar listas ¿en la uni? exactamente. Sí.